Hola, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Les comento en principio, bueno, que ya tengo casi listas las notas, según lo que yo les había comentado en la clase pasada, el día jueves. Si no estaban hoy día antes de la clase, le iba a sumar 2 décimas a cada uno, así que todos tienen ya 2 décimas, de plano, porque me faltan todavía algunas. Y si no están mañana a las 12:20, van a tener 1 décima más. No, de hecho, ya tenían 2 décimas, ahora tienen una tercera. Tienen 3 décimas ahora, para que me recuerdo. Porque yo le dije que como había estado atrasado en eso, le iba a sumar 2 automáticamente. Y si no estaban hoy día, era una más. Así que son 3. Si no están mañana, serían 4. Y si no están el jueves, serían 5. Y bueno, y así eventualmente. Pero yo, como les digo, me queda bastante poco. No me atrevería a decirles que hoy día la voy a tener lista, pero yo creo que una de esas mañana. Mañana, pues, un día razonable. Y bueno, de todas maneras, ahí está la compensación que les comentaba ya. Y como les digo yo, la verdad es que como son bastantes, y la verdad es que tengo otros cursos con una cantidad similar de pruebas. Por ejemplo, no sé, tengo 60 otro curso, tengo que revisar también otras que tomé otras veces. Entonces está complicado, porque me toma mucho más tiempo del que yo, por ejemplo, usaría directamente en papel, siendo bien honesto. Así que, y además que como creamos más problemas, también hace un poco más lenta la dinámica, porque por lo general, si nos supongamos que uno hace una prueba de 3 problemas, ya se sabe de memoria, por ejemplo, los resultados, los errores clásicos. Entonces, como que revisa un problema, le da todas las pruebas, termina con uno, después le da el siguiente, y como a la mitad ya como que uno va pasando simplemente. En este caso, como que tiene mucho de ir, volver. Claro, no se preocupen, no, si va a estar dentro de esa fecha, porque como la prueba es la próxima semana, el próximo jueves, no se olviden. ¿Ya? Vamos a ver los contenidos hoy día, donde vamos a ver algunos ejercicios sobre lo último que estuvimos realizando. Déjenme buscar dónde está la clase para que la revisemos. Obviamente va a haber una instancia de revisión también y le estoy cargando las, las soluciones deberían estar cargadas ya. Déjenme buscar, se me perdió la clase, era el 11, ¿cierto? 11, porque si fue el jueves, no, estoy perdido, el 12. Esta fue entonces, por la hora, ¿cierto? Clase 21, potencia compleja, jueves 12. ¿Se acuerdan? Esto fue lo que vimos, ¿cierto? Que la verdad es que tengo varios cursos que coinciden los temas, entonces de repente, siendo honesto, como que me digo, no, si esto lo vimos, y me quedan mirando y como que te dicen, nunca lo vimos. Ya. ¿Me pueden confirmar si esto es el último? Voy a chequear también en el... Ah, no lo he compartido, ahora lo voy a compartir. Ahora sí. Ahora sí que sí. ¿Se acuerdan de esto? Voy a abrir el aula, que lo que pasa es que el aula ustedes saben que tiene como sus delay por ahí y se demora un montón de repente. Ya, está por acá. Así que hoy día lo que vamos a hacer es ejercicio nomás. Va a ser como el ejercicio tipo que nosotros vamos a ver en la prueba, porque van a ser 3 problemas. Uno, el tercero, va a ser justamente lo que vamos a ver ahora. Y el día jueves vamos a resolver problemas en general, vamos a resolver dudas. ¿Ya? Martes, en realidad, también problemas que ustedes quieran resolver, lo que sea. Y tenemos... ¿Dónde está el problema? Acá está. Ah, ya. ¿Te acordaste por el...? ¿Ya? Entonces, vamos a recapitular así rápidamente para que pasemos ya directamente a lo que tenemos que ver. Estuvimos revisando lo que era la potencia compleja. Les comentaba yo que la potencia, finalmente, que nosotros habíamos revisado antes en el curso, corresponde finalmente a lo que nos dice o relaciona la energía que está consumiendo, entregando un elemento, con nuestras variables que son el voltaje y la corriente. ¿Ya? O sea, obviamente ellas dos influyen. Ustedes pueden ver que nosotros originalmente para definir el voltaje, o perdón, la potencia, hacíamos lo siguiente. Decíamos simplemente que en continua era P igual a V por I, ¿cierto? Donde entendemos que podíamos usar referencia activa o referencia pasiva según fuera el caso, según si quisiéramos calcular la potencia entregada o la absorbida. Probablemente no se acuerda mucho ahora, pero lo vamos a recordar en unos momentos, ¿ya? Y ahora, si estamos trabajando con potencia compleja y específicamente en el dominio fasorial, lo que nosotros hacemos es calcularla de esta forma. La podemos calcular como un medio por el voltaje máximo, su fasor, ¿cierto? Por la corriente conjugada, considerando el voltaje máximo, o sea, perdón, la corriente máxima, y eso nos va a entregar la potencia compleja, que es un número complejo, lógicamente. Nosotros generalmente lo vamos a representar en forma polar o en forma rectangular.
dependiendo de lo que queramos calcular. Vemos que aquí se comenta lo que les decía, ¿cierto? De que eso es válido para los valores máximos, y si es que los fasores estuvieran representados por medio de sus valores RMS, sería simplemente B por I conjugado, ¿ya? También algo a tener en cuenta que comentamos ese día fue que, de hecho, en la red domiciliaria, y de hecho las líneas de tensión que distribuyen la corriente eléctrica, se indican los valores RMS por defecto. Es como que ni siquiera se menciona porque se asume que siempre es así, ¿ya? Nosotros en el curso, obviamente, para eliminar cualquier ambigüedad, yo siempre les voy a especificar. Aún así, si por algún motivo se me escapara, ustedes asumen que son RMS, ¿ya? Así que, de todas maneras, voy a tener todo el cuidado de que no suceda, ¿ya? Y vemos entonces que, cómo se relacionan y por qué es válido esto, ¿cierto? Porque en definitiva tenemos que para una señal senoidal se va a producir eso, se va a producir que el voltaje máximo va a ser igual a raíz de 2 por el valor de RMS. Y lógicamente reemplazando en esta expresión, ustedes pueden ver que se llega finalmente a eso, porque se van a simplificar, ¿cierto? Ahí. ¿Qué es el valor de RMS? Según lo que estuvimos comentando en la clase pasada, es finalmente un valor que nos va a indicar cuál es la corriente continua que provoca el mismo efecto que nuestra señal senoidal. Es como que al circuito le estamos aplicando una señal así, senoidal, ¿cierto? De un valor determinado. Supongamos que fuera acá un valor máximo de 311, valor RMS de 220, ¿cierto? Esto podría ser un seno, podría ser un coseno a una frecuencia determinada. Y le podríamos poner un ángulo también, si queremos. Ponerle esta fuente tiene el mismo efecto respecto a la potencia que poner una fuente, por ejemplo, de 220 volt en continua. ¿Ya? Esa es la idea, ¿sí? ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para poder representar de una manera relativamente clara en este caso la tensión que estamos aplicando en un circuito. Porque si no, podría uno tener la duda, porque nosotros podríamos usar el valor instantáneo, podríamos decir, por ejemplo, el valor que toma un instante de tiempo determinado. Sin embargo, como esto está oscilando, no nos dice mucho. Podríamos tomar el valor medio, sin embargo, el valor medio nos daría 0, porque el área bajo esta curva en un periodo es 0, ¿cierto? Porque lo que tenemos acá en positivo se anula con lo que tenemos en negativo. Así que no nos dice mucho el valor medio, que es finalmente una especie de promedio, ¿ya? Sin embargo, el valor RMS nos dice bastante, ¿ya? Por eso es que se ocupa. Nosotros en particular no vamos a entrar en más detalle porque nos vamos a centrar directamente en calcular la potencia, ¿ya? Luego, una vez nosotros conocemos la potencia compleja, podemos calcular la potencia activa de la siguiente manera. Podemos simplemente obtener la parte real y con eso vamos a tener la potencia real, en este caso, la potencia real, la potencia activa. Tiene varios nombres también. Se va a medir en watts. Tenemos también que va a existir la potencia reactiva, que va a corresponder a la parte imaginaria de la potencia compleja que nosotros acabamos de comentar, y se va a medir en volt-ampere reactivos. Uno podría preguntarse acá, pero bueno, si son todas potencias, ¿por qué tienen diferentes unidades? Y piensen que es simplemente para poder diferenciarlas, ¿no? Ya no, en realidad nosotros deberíamos usar, por decirlo así, la misma unidad. Y si lo lleváramos a las unidades del sistema internacional, de hecho serían las mismas. ¿Ya? Sería el mismo tipo de potencia. Solamente tiene un efecto, como les digo, de poder diferenciarlo. Es una convención que se utiliza en la ingeniería eléctrica. ¿Qué es la potencia activa? ¿Y en qué se diferencia de la potencia compleja y la potencia imaginaria? O la potencia reactiva también, ¿cierto? Que se le llama así por si acaso. Lo voy a anotar acá para que así no se le escape. Imaginaria. Se le llama de esa forma también. Por motivos obvios, ¿cierto? Pensemos que tenemos acá un generador, una fuente que va a entregar energía a nuestras cargas. Tenemos acá, puede ser, no sé, una población, una ciudad completa incluso podría ser. Tiene una industria, la industria tiene principalmente motores, ¿cierto? Tenemos varias poblaciones quizás. Le estamos mandando 100 unidades de energía. Y en realidad, creo que les comentaba yo que no es la empresa generadora la que envía la energía, por decirlo así, sino que son los consumos los que solicitan la energía, ¿ya? Ellos piden la energía y ocupan, para este caso, supongamos 95 de esa energía, de esas 100 unidades. Y el restante 5 lo devuelven. Y eso lo hacen cíclicamente. Utilizan 95, en el otro semiciclo devuelve los otros 5. Claramente no es lo más eficiente, menos aún si esto, por ejemplo, fuera, no sé, supongamos 70-30, porque implicaría que todas las líneas, todos los transformadores tendrían que estar dimensionados para trabajar con esa potencia que estamos enviando, ¿cierto? Lo cual es más costoso, tanto en líneas como en transformadores. Es como que, no sé, ustedes en el computador de alguna forma tuvieran un sistema súper ineficiente que consumiera y pidiera mucha más potencia de la que realmente utiliza.
Supongamos que para funcionar usara 400 watts. Pero como es ineficiente, necesitamos poner una fuente que, no sé, que nos entregue 1000. Claramente va a ser más costosa, ¿cierto? Obviamente nosotros buscamos la eficiencia energética, porque finalmente resultan menos costes. También lo pueden ver por esta imagen, ¿cierto? Que es como nos da la idea de que una energía que no se está aprovechando de la potencia reactiva, sin embargo, podrían haber aplicaciones en las cuales específicamente se utiliza esa potencia, ¿ya? Pero la mayoría de las veces nosotros nos concentramos más en la potencia real, que es la que produce un trabajo efectivo, un trabajo real en nuestro mundo que nos movemos nosotros. Aquí resolvimos este problema, ¿cierto? Resolvimos el circuito, obtuvimos las corrientes, nos dimos cuenta que nos pedían la potencia compleja entregada por la fuente del circuito, que en este caso era solo una. Y nos decían acá que la potencia absorbida se calculaba por medio de una referencia pasiva, usando referencia pasiva, y la potencia entregada utilizando referencia activa. ¿Ya? Y eso, la única diferencia que hay es por dónde entra la corriente. Si la corriente entra por el positivo, va a ser referencia pasiva. Si la corriente sale por el positivo, va a ser referencia activa. ¿Ya? Esa es la clave. Calculamos acá la potencia, ¿cierto? Y luego calculamos nuestras potencias reales e imaginarias. ¿Ya? Vamos a resolver un problema de ese estilo. Francisco me pregunta, por ahí escuché que la potencia reactiva no se le cobra a las casas, pero sí a las empresas. Sí, creo que les comentaba algo en la clase pasada. Lo que sucede es lo siguiente, que como la mayoría de las industrias tienen muchas cargas que son inductivas, que son motores principalmente, grandes máquinas eléctricas, lo que sucede es que a ellos se les presenta lo que se le llama un factor de potencia un poco bajo. ¿Qué es eso finalmente? Que P sobre la magnitud de S es un valor que podría ser 0,8, 0,75, ¿ya? Y a las industrias se le exige tener aproximadamente un 0,95. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se produce es que el sistema funciona de manera ineficiente, ¿ya? Y además se requiere más energía, como les decía. Perdón, se requiere unos equipos que soporten mayor cantidad de potencia, ¿ya? Entonces, para evitar eso, es que ellos ponen estos bancos de capacitores, los cuales logran elevar el factor de potencia. Ya que finalmente es eso, es P, que es la potencia activa, sobre la magnitud de este valor. Nosotros probablemente en el curso, ya por la fecha que nos encontramos, no lo vamos a ver explícitamente, pero se calcula de esa manera, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que en las casas ahora también el factor de potencia está afectando, ¿ya? Y puede que en un futuro, quizás, no voy a decir 5 años, pero quizás 10, 15 años se va a empezar a cobrar también, porque nosotros igual tenemos bastantes motores. Lavadoras, lo que pasa es que no funcionan de forma continua. Sin embargo, ya se está viendo afectado eso, ¿ya? Y además tienen que tener en cuenta que la mayoría de las luminarias ahora incluyen ballast. O sea, las luminarias ya no ocupamos tantas ampolletas incandescentes, sino que estamos empezando a utilizar muchas veces ¿cómo se llaman esas antiguas? Siempre se me olvida el nombre que tienen, esas que son largas, que van como dos así. Es mucho más largo. Claro, ese estilo, que finalmente tienen gas que al momento que se le aplica una tensión acá, una alta tensión, emite luz al circular la corriente por ahí. Entonces ocupan un dispositivo que tiene una bobina, que ahora es electrónico, sí, pero aún así provoca o produce una carga inductiva. Fluorescentes, luces fluorescentes. Lo que pasa es que las casas no son tan comunes. Las LED sí. ¿Por qué salió eso? No sé qué tiene fluorescente. ¿Por qué no sale nada de eso? ¿Y eso? Qué extraño, sí. Bueno, pero son ese tipo de luminarias, ¿ya? Entonces, vamos a resolver un problema del estilo que ustedes van a ver en la prueba. Específicamente sería el problema 3, si recuerdo bien. Vamos a buscar el problema. Déjenme buscarlo por acá, en alguna prueba. Para que hagamos y resolvamos problemas del nivel que vamos a ver ahí, ¿cierto? En la clase siguiente vamos a resolver también problemas de todo tipo. Ya. Problemas. Para que vayamos directo al grano. Prueba 2. A ver. Vamos a ver si acá aparece uno del estilo que busco. No precisamente. A pesar que no sirve, no podría servir igual.
Denme un segundillo nomás. Ya, si no, vamos a inventar uno acá rápidamente. Evaluaciones. Uno de este estilo. A ver, a ver. No quiere aparecer el problema, pero... Ya, vamos a resolver acá. Esto vamos a resolver, miren. Esta es una prueba, no recuerdo qué parte. Este es un problema tipo, por ejemplo, que podríamos en la prueba. De hecho, esta se parece bastante a la estructura que va a tener. Solamente que probablemente este problema no, pero vamos a resolver este. Lo vamos a resolver de una manera diferente porque en definitiva no encontré el que quería justamente realizar, pero no sirve igual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular lo siguiente, miren. Vamos a calcular la potencia activa y reactiva que es absorbida por los elementos pasivos. Eso vamos a calcular. Ya. Vamos a proceder a calcular. Ahí, ya que está en blanco. Pongámoslo acá. Recuerden, problema tipo para la prueba, ¿ya? Clase 20. Estamos a martes 17. Literalmente ya nos queda nada ya del 11/2020. Y vamos a buscar eso. Aquí, ¿qué nos convendrá usar? Ustedes van a elegir nodos o mallas. Aunque yo creo que en principio para que nos resulte más simple, quizá deberíamos hacerlo con mallas y en la clase siguiente podríamos resolverlo con nodos. Si les parece conveniente. Me parece que es la clase 20. Si no, la voy a cambiar, así que no habría inconveniente. Ya. Como les decía, la pregunta ¿cuál es? Calcular las potencias activas y reactivas absorbidas por los elementos pasivos. En este caso, vamos a considerar capacitores, resistores e inductores. Vamos a escribirlo así. Obtener las potencias activas y reactivas absorbidas, digo, este es un punto muy clave. Absorbidas. Es como absorbidas, no sé qué dije. Absorbidas por los resistores, capacitores e inductores. De hecho, tenemos uno de cada uno, miren qué bien. Digo como capacitores, resistores, y hay uno de cada uno, ¿cierto? Me disculpen ahí. Ya, ahí con eso estamos bien. Lo que pasa es que este problema en principio estaba diseñado para calcular otra cosa, pero no sirve igual. Así que vamos a resolver solución. Como decía, vamos a usar malla. Después en otra clase podemos usar nodos para que así lo vean en la clase siguiente. Porque me interesa ahora que la dificultad esté centrada directamente en el cálculo que vamos a realizar, ¿ya? Vamos a definir acá. Ahí. Ahí. Y 1, y 2, y 3. Recuerden que se aplica la misma idea que lo que veíamos anteriormente. Donde tenemos entonces una supermalla que está definida justamente por acá. La voy a marcar yo. Ahí está la supermalla. Ahí. Ahí está la supermalla. Supermalla. Vamos a escribir mejor el supermalla. Supermalla. Ya. Entonces, partimos, por ejemplo, la malla 1. Vamos a aplicar el método de mallas como ustedes pueden ver. Y decimos que la flecha llega primero con el más. Así que nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar más 3V0. Vamos a poner el V0 con otro color. Para que le pongamos ahí. Ahí.
3B0. Después nos queda más J6 por I1. Vamos a poner el I1 acá. Más. Recuerden que este más y ese menos nosotros lo omitimos, ¿cierto? A menos que aparezca explícitamente como parte del valor que tenemos ahí, ¿cierto? De una fuente dependiente, por ejemplo. Así que nos queda más 4 por la I1 menos la I2. I1 menos I2. Después de eso, igualamos a 0, que se nos acabaron los elementos. Vemos qué es lo que es el B0. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué es el B0? ¿Dónde B0? Recuerden que la dinámica es exactamente la misma que ocupábamos antes. Aquí ocupamos la ley de Ohm. Decimos entonces, ¿dónde está la tensión? Va a ser entonces la impedancia por la corriente que lo circula de positivo a negativo. O las corrientes, así que una corriente resultante, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría ahí? 4 por I1 menos I2. Ahí, ¿cierto? I1 menos I2. Reemplazamos, vamos a copiar lo mismo y vamos a reemplazar acá para así obtener la primera ecuación, que podemos ver que nos van a quedar 3 ecuaciones de hecho acá. Ya, ahí vamos a reemplazar acá, no nos olvidemos del 3, ¿sí? Así que va a quedar un 12. 12 por I1 menos I2. I1 menos I2. Y ahora ya podemos ordenar todo acá. ¿Cuántos I1 tenemos? Tenemos un 12, tenemos un 4, sería 16, la parte real, ¿cierto? 16, la parte real. La parte imaginaria, ¿dónde más está el I1? Acá está también. Más J6. Más J6. Todo eso multiplicado por el I1, lógicamente. Nos quedó ahí. ¿El I2 aparece o no aparece? Aparece, ¿cierto? Ahí queda como un menos 12. Ahí. Y acá tenemos un menos 4. Nos queda entonces menos 16, si no me equivoco. Por el I2. Y creo que no hay nada más. Ahí, ¿cierto? Igualamos a 0. Y estaríamos ok con la primera ecuación. Vamos a destacar acá la ecuación. La voy a poner en verde. Verde la vamos a poner acá. Ahí. Ahí tenemos entonces la primera ecuación. Ahora nos vamos, por ejemplo, a la supermalla. Vamos a obtener esa ecuación. Le voy a poner acá un pequeño comentario como es la supermalla, para que así nos guiemos. En realidad, si es que alguien revisa el apunte después, está viendo el video, no sé, y tiene dudas, ahí lo puede revisar con más detalle. 4. Partí por acá, ¿cierto? 4 por I2 menos I1. I2 menos I1. Recuerden que siempre la corriente de la malla la dejamos positiva y la otra malla, si es que va en sentido contrario, queda negativa. Si va en el mismo sentido, la dejamos positiva. Pero como siempre definimos las corrientes en el mismo sentido, nos queda bien parecido, ¿cierto? Después, más 5 con ángulo de 30. ¿Cierto? Seguimos acá y sería más menos J2. Recuerden que ese menos forma parte de la impedancia. ¿Ya? Yo por eso lo pongo así. J2 por la corriente que lo circula, que sería la I3. Y se nos acabaron los elementos. Se nos acabaron los elementos. Ahora tendríamos que simplemente ordenar acá, despejar, dejar todo listo en nuestra ecuación. Y 1, ¿cuánto tenemos? Va a ser un menos 4, ¿cierto? Menos 4 y 1. Ponemos un 4 bien. Menos 4 y 1. ¿Cuánto sería el I2? El I2 solamente 4. En realidad tenemos esos términos únicamente. 4 y 2. Nos quedaría el I3 así directamente. Menos J2 y 3. Como les decía, son 3 ecuaciones, 3 incógnitas. No deberíamos tener mayores inconvenientes. 5 con ángulo de 30. Y tenemos entonces la ecuación 2, que obtuvimos de la supermalla. Ahí. 2, borramos acá. Ahí está. Luego, ecuación 3. ¿Cómo nos quedaría esa? Va a ser, ¿cierto? El I2, perdón, el I3, que va en el mismo sentido, menos el I2, que va en sentido contrario, van a tener que saber ser iguales a 2 y 0. I3 menos I2 iguales a 2 y 0. ¿Qué es el I0? Ahora lo vamos a ver. Recuerden que la dinámica es exactamente la misma que aplicábamos con circuitos en continua. Solamente con algunas pequeñas diferencias. ¿Qué se quedó ese negro ahí? No sé qué ir. Ahí se fue. Ahí. Sería I0.
¿Dónde está el I0? Ustedes lo pueden ver ahí que está definido en esa rama, ¿cierto? Así que va en el mismo sentido que el I1, así que es precisamente I1. ¿Qué mejor? Así reemplazamos directamente. Reemplazamos acá y vemos cómo nos queda. I3 menos I2 igual a 2 I1. Voy a poner el I1 acá, ya que estoy con el lápiz rojo. 2. Y finalmente ordenamos todo. Voy a dejar todo a la izquierda, ¿ya? Voy a dejar entonces el menos 2 y 1. Voy a dejar el menos 1 y 2. Y por último, ¿cierto? El más 1 y 3. Dejo los coeficientes escritos para que así sea más evidente al momento de formar nuestra matriz. Nuestro sistema, en realidad. Ahí. Ya. Una vez que tenemos las tres ecuaciones, vamos a formar el sistema. Voy a usar la regla así para que me quede un poquito más derecho todo. Acá. Y mientras tanto quiero que ustedes me escriban, o en realidad voten si es que se entiende lo que hemos realizado. Por ahí, obviamente, son cosas que hemos realizado anteriormente, pero uno nunca sabe, quizás hay alguna duda. Y si la hay, la idea es que la podamos resolver, ya no se queden con ellas. Piénsenlo como que también está una forma más eficiente de ocupar el tiempo. Su propio tiempo, ¿cierto? En vez de tener que estudiarlo después, en tiempo que podrían ocupar por otras cosas, pueden aprovechar de hacerlo ahora. Ahí, vamos a poner otra línea por acá. Ahí. Como quedó muy estrecho, pero bueno, da lo mismo. Ahí. Ahí nos va a quedar entonces nuestro sistema. Lo vamos a resolver con la calculadora. Vamos a aprovechar de poner en práctica. Me comentaban también en otro curso que se arregló la calculadora online, porque había tenido problemas. Yo pensé que en una vez se la iban a bajar, pero lo bueno es que no lo han hecho, así que está funcionando. Por si alguien la había querido utilizar y no había podido, ahora se debería poder. Vamos a poner acá. Vamos a ver un poquito esto porque está como muy, muy junto. Ahí. Ya. Entonces, los coeficientes sería 16 más J6. Tenemos después el menos 16. Acá tenemos el 0, ¿cierto? Porque en la primera ecuación no tenemos ningún I3. Voy a ayudarme con esto para que así no tengamos confusiones. Porque a veces pasa que se nos juntan los coeficientes y nos podríamos equivocar, ¿ya? Y nosotros queremos minimizar la posibilidad de que nos vayamos a equivocar. Ya. En la ecuación 2 tenemos el menos 4, 4 menos J2, ¿cierto? Y en la ecuación 3 tenemos el menos 2, menos 1, 1. Recuerden que estoy tomando los coeficientes simplemente. Acá tendríamos el I1, tendríamos el I2, el I2. ¿Qué pasó el I2? Ahí está el I2. Ahí. I3. I3. Ya. Acá tenemos 0, 0 y menos 5 con ángulo de 30. ¿Ya? Menos 5 con ángulo de 30, que lo vamos a poner ahí. Esto por si acaso también se podría escribir de otra manera, se podría escribir como modificando el ángulo. Yo particularmente lo voy a dejar así, ¿ya? Y nos va a quedar como I1, I2 e I3. Ahí. Vamos a buscar la calculadora. La tengo ahí, está escondida la calculadora. Ahí está. Le damos Enter. Vamos a agregar la primera matriz, que sería la matriz de coeficientes. Ahí va a ser entonces 16 más J6. Second, le ponemos el 6, coma, le ponemos el menos 16, le ponemos coma 0, ¿cierto? Second, punto y coma, le ponemos menos 4 con el menos pequeño, coma 4, y coma menos J2. Ahí. Menos J2, ahora punto y coma para saltar a la otra fila, y le ponemos el menos 2, coma menos 1, coma 1. Y voy a guardar en la variable A. Guardamos la variable A. Lo voy a revisar igual, ¿ya? Rápidamente acá arriba. Ahí está. 16 más J6 menos 16, 0, menos 4, 4, menos J2, menos 2. Miren, puso un menos 2. Dos veces. Mal ahí. Vamos a arreglarlo. Siempre es bueno revisarlo. O escribir los números, pero en realidad estamos sujetos a poder equivocarnos, ¿cierto? Así que es mejor revisar también siempre. Ahí. Ahí estaría ok. Le ponemos el B. Vamos a modificar esto. Voy a dejarlo así. En realidad puedo borrar todo.
Esa, por si acaso, también es otra forma alternativa de agregar las filas dentro de una matriz, ponerla entre corchetes. ¿Ya? Es totalmente válido. Vamos a poner acá 0, punto y coma, porque vamos a saltar a otra fila, ¿cierto? Punto y coma de nuevo. Ahí tenemos las 3 filas. Y acá le vamos a poner menos pequeño, paréntesis redondo, porque se requiere para poner los números complejos en forma polar. Ahí nos queda con el menos 30, ¿cierto? Estaría ok. Y ponemos el 0. Enter. Agregamos ya eso. Y si fijan que nos cambió el ángulo, porque en realidad ese menos 1 que está adelante multiplicando nuestro fasor, lo que hace es que le agrega el ángulo. Si alguien se pregunta por qué, se debe a lo siguiente, miren. Porque menos 1 es igual a esto. O a esto. ¿Por qué podría decir 1? Porque si ustedes recuerdan bien, en el plano complejo tenemos lo siguiente. J imaginario, tenemos la parte real. ¿Por qué puse menos 30? Era menos 30, ¿no? Oh, tienes toda la razón. De hecho, no era menos 30. Gracias, gracias. Puse menos 30 porque estoy ciego y no vi bien el número. Así que mucho cuidado. Si que tienen problemas como yo, ¿qué les puedo decir? Ahí sí. Ahí. No se inventen signos negativos ni cosas por el estilo, ¿ya? Ahí sí que sí. Le vamos a poner el ángulo que corresponde. Vamos a ver si ahora lo cambia o no. Sí, lo cambió igual. ¿Por qué lo cambió? Fíjense bien, como le estaba comentando, gracias Diego, como le estaba comentando, lo que sucede con el menos 1 es lo siguiente, que se puede representar de la siguiente forma, miren. El menos 1 solamente tiene parte real, ¿cierto? Y estaría más o menos por acá, si le ponemos que acá está el menos 1. Tendría magnitud de 1, que es precisamente lo que ustedes pueden ver ahí, y el ángulo podría ser 180 o podría ser menos 180. Cualquiera de esas dos es válida, ¿cierto? Luego, si nosotros queremos entonces multiplicar ese menos 5 con ángulo 30, no menos 30, ¿cierto? Lo que haríamos sería esto. Sería reemplazar por un menos 1, ¿cierto? Ahí. Luego ese menos 1 lo podríamos representar ya sea como 1 con ángulo de 180, y eso lo multiplicaríamos por el 5 con ángulo de 30, ¿cierto? O lo podríamos dejar también así, 1 con ángulo de menos 180, y lo multiplicamos por 5 con ángulo 30. Serían ambas totalmente válidas. ¿Cuál es la que nosotros podemos elegir? La que queramos. ¿Cuál elige la calculadora? La que le queda el número más pequeño como ángulo, la magnitud más pequeña en el ángulo. Eso es el que elige. Pueden ver que si nosotros calculamos esto, ¿cuánto nos daría? Nos daría, obviamente, multiplicamos las magnitudes, nos da 5. Acá también, obviamente, 5. Pero los ángulos van a diferir, ¿cierto? Va a ser arriba la suma de los ángulos, 210. Y abajo la suma de los ángulos va a ser menos 150. Claramente, en magnitud, el 150 es más pequeño, así que la calculadora eligió ese. Ese criterio que toma, por si acaso lo veían y después se preguntaban por qué lo cambiaba, ¿ya? No es que esté incorrecto. Lo que está incorrecto era el otro, el menos. ¿Sí? ¿Se entiende eso que acabo de explicar? Lo expliqué bien rápido, pero es más que nada por si ustedes al momento de agregar el número se les cambiaba y después se preguntaban, pero bueno, ¿por qué pasó eso? Porque el menos 1 se puede representar de esas dos maneras. Y la calculadora elige aquella que dé el ángulo en magnitud más pequeño. Ya, con eso listo, podemos entonces resolver. Vamos a resolver. Vamos a resolver. Si no agrego nada extraño, ahí a a la menos 1, que es la inversa de a, premultiplicando al b. Nos va a dar las corrientes que buscamos. Ahí están las corrientes, las vamos a anotar. Más o menos. Ahí. 1,096. Voy a usar 4 cifras significativas, tanto para magnitud como para el ángulo. ¿Ya? Eso funciona bastante bien, la verdad, así que se los recomiendo. 1,46 amperes. Después nos queda acá 1,171. Vamos a dejar acá. Con ángulo de menos 48. Menos 48, se me cerró el 8 ahí. Ahí sí. 91 amperes. Y nos queda, ¿cierto? 3,314. Con ángulo de menos 62,34 amperes. Y ahí tenemos todo eso listo, ¿ya? Con eso ya tenemos las corrientes, podríamos calcular lo que quisiéramos, pero les voy a mostrar una manera que es bastante más rápida de poder calcular las potencias,
Porque, como ustedes podrán imaginar, si aquí me piden las potencias activas y reactivas, voy a mover un poquito la calculadora, vamos a sacar ahí. ¿Cómo las podría calcular? Bueno, según lo que vimos en la clase pasada, sería la potencia igual a, por ejemplo, pensémoslo en el caso de esa impedancia. Sería la potencia que está consumiendo ella, va a ser igual a la parte real de la potencia compleja que tiene justamente ella. Estaría absorbiendo. ¿Cómo sería eso? Sería simplemente su tensión por su corriente conjugada. Si es que está esto expresado en valores RMS, que no se especificaba, pero vamos a asumir eso. Fuente en valores RMS. Esto debería estar escrito, ¿cierto? Y así podríamos calcularlo. Sin embargo, ¿qué sucede? Que nosotros ya la corriente la conocemos porque la calculamos, pero el voltaje no, porque todavía no lo hemos calculado. Lo podríamos calcular sin ningún problema. Sin embargo, hay una forma más rápida, que es la que vamos a ver nosotros ahora. Miren, eso no lo quiero borrar. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, miren. Vamos a borrar acá. Vamos a basarnos en la ley de Ohm, para así poder simplificar el cálculo que vamos a realizar de nuestras potencias, ya sea activas o reactivas. Incluso la potencia compleja también, si lo quisiéramos. Quiero que se fijen en lo siguiente. Importante. Miren lo que sucede si yo hago esto. La potencia activa sería igual a la parte real de S, ¿sí?, que sería la potencia compleja. Eso se puede calcular de la siguiente manera. Como les decía yo, ¿cierto? B por I conjugado. Aquí estoy asumiendo que todo está expresado en valores RMS, ¿cierto? Porque si no tendría un medio multiplicando. Sin embargo, si usamos la ley de Ohm, ¿qué podemos decir? Para el caso de un elemento, en este caso pasivo, podríamos decir que B es igual a Z por I. Se cumple la ley de Ohm, ¿ya? Donde vamos a asumir que esto está en referencia pasiva, por si acaso. Eso es importante. Ahí. Y tenemos, ¿cierto?, que su impedancia es conocida. De hecho, conocemos todas las impedancias. La corriente la vamos a conocer. El voltaje sería algo que se podría calcular sin inconvenientes. Si reemplazamos esto acá, ¿qué va a suceder? Va a ocurrir lo siguiente, miren, va a quedar P igual a la parte real de, vamos a reemplazar, ¿cierto? Nos va a quedar entonces Z por la corriente conjugada. Y había una expresión que nosotros habíamos visto cuando hicimos el repaso de números complejos, probablemente no se acuerdan ahora, pero era algo así, miren. Z por Z conjugado. ¿Se acordará alguien? ¿A qué lo que era igual? Está en el resumen, ¿ya? Pero es esto. La magnitud al cuadrado. ¿Ya? Fue una de las propiedades que nosotros demostramos, donde veíamos que un número complejo por el mismo conjugado va a ser igual a su magnitud al cuadrado. ¿Para qué nos servirá eso? Se preguntan ustedes. Nos sirve para lo siguiente, porque ahora la potencia va a ser simplemente la parte real de la impedancia por la magnitud de la corriente, en este caso al cuadrado. No conjugado, sino que al cuadrado. ¿Sí? Y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. De esta forma, para poder calcular entonces la potencia que está consumiendo un elemento, nos bastaría tener la impedancia, que ya es un dato, ¿cierto? Está escrito en el circuito antes de resolverlo siquiera. Y las corrientes, que como pueden ver ustedes ya las obtuvimos. Así que sería bien directo, ¿no? Y de hecho, solamente la magnitud necesitamos. Así que eso nos va a servir un montón. Y también ustedes pueden ver que esto se puede extrapolar al caso de la potencia reactiva, ¿cierto? Del mismo modo, recuerden que esto tiene el objetivo de poder resolverlo de forma más rápida. Del mismo modo, nos va a quedar que Q va a ser igual a la parte imaginaria de Z por la magnitud de la corriente al cuadrado. ¿Ya? Se puede comprobar de la misma manera, en realidad. Lo único que cambia acá es que ahora es la parte imaginaria. Y vamos a encerrar eso, vamos a poner acá, porque es bien importante y, como les digo, nos simplifica un montón el trabajo. Oh, ¿qué pasó ahí? Eso no parece una nube ya, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Vamos a escribir esto por acá. Esta es una propiedad de números complejos, ¿cierto? Así que la vamos a dejar ahí.
propiedad. Y aquí cerramos. Cerramos. Ahí. Y ahora, ¿cómo calculamos entonces? Vamos a calcular de esa forma. Vamos a aplicar simplemente la expresión que tenemos acá, ¿cierto? La parte real de z por la magnitud de la corriente al cuadrado o la parte imaginaria de z por la magnitud de la corriente al cuadrado. Así, calculamos la potencia del primer elemento. Las voy a escribir acá al lado y después las voy a mover hacia abajo, ¿ya? Para que así tengamos el circuito más a la vista. La potencia, por ejemplo, activa que estaría consumiendo este elemento. Ahí. La parte real, ¿cierto? De la impedancia, que sería J6, por la magnitud de la corriente. ¿Qué corriente lo circula él? Claramente, solamente lo circula la I1, ¿cierto? Así que va a ser la magnitud de I1. Escribirlo bien, ¿sí? La magnitud de I1 al cuadrado. ¿Ya? Estamos listos con eso. Vamos a ver los demás casos. El caso de este resistor va a ser, por ejemplo, la potencia que absorbe él. Recuerden que estamos usando referencia pasiva porque es la potencia absorbida. Ahí. Y sería entonces la parte real de 4, que es la impedancia por la corriente que lo circula. Aquí ustedes pueden ver que ahora no es solamente una corriente, sino que son dos. Así que va a ser la magnitud de la diferencia de las corrientes. Un poquito más complejo, pero tampoco mucho más. Y quiero que se fijen en lo siguiente. Como nos interesa la magnitud, nos da lo mismo si es que es I1 menos I2 o si es I2 menos I1. Va a dar lo mismo. Exactamente lo mismo porque es la magnitud la que vamos a ocupar nomás. Así que yo voy a elegir I1 menos I2, arbitrariamente. Y eso está al cuadrado, sí está bien. Y por último, acá, sería entonces P menos J2, ¿cierto? Sería en realidad la potencia que estaría absorbiendo ese capacitor. Va a ser igual a la parte real de la impedancia por la corriente que lo circula. En realidad la magnitud que lo circula al cuadrado. Así que sería la magnitud de la corriente I3 al cuadrado. Voy a copiar esto abajo y quiero que por mientras ustedes piensen en lo siguiente. ¿Qué pasa con las potencias activas que van a consumir en este caso el inductor y el capacitor? ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Según lo que pueden ver en la expresión. ¿Hay algo que les llame la atención, que sientan ustedes que nos puede servir? Fíjense bien en los tipos de números que tenemos en cada caso, los tipos de variables. Yo le voy a echar una mano. Ahí me quedó multiplicada las corrientes. No sé si lo escribí mal o me faltó en el caso de esta potencia que estoy moviendo ahora. Oh, se me quedó hacer. Ven para acá. Ahí. Aquí me faltó un menos, ¿cierto? Vamos a arreglarlo. Aunque no estoy seguro si lo escribí mal simplemente o se me perdió algo ahí. Creo que lo escribí mal. Ahí. ¿Qué pasa con el capacitor y el inductor? Vamos a escribir bien esto mejor. Ahí. Ya. Y para ayudarlos les voy a preguntar lo siguiente, miren. La parte real de J, por ejemplo, 5. ¿A qué es lo que es igual eso? Lo pueden escribir en el chat o me lo pueden comentar. ¿Cuál es el resultado de lo que acabo de escribir yo justamente acá? Y que está destacado. Como en RGB, así. ¿A qué es lo que sería igual eso? Ya, muy bien, es cero, porque claramente cuando hablamos de la parte real de un número complejo, recuerden que si está expresado así, como, supongamos, ese número que quiso ser un 3 o un 2, un 3, 3 más J5, la parte real va a ser simplemente el 3, y la parte imaginaria va a ser el 5, ¿cierto? La parte real de Z es 3, la parte imaginaria de Z es 5, ¿cierto? Sin el J. Acá tenemos que en realidad ese número está expresado así, es como que si fuera un 0 más J5. Por tanto, va a ser simplemente 0, así que están en lo correcto. ¿Ya? ¿Por qué les preguntaba eso? Exactamente, Francisco. Porque precisamente acá ustedes pueden ver que la magnitud de ese número va a ser un escalar, ¿cierto? Va a ser un número real la magnitud.
sea cual sea nuestra corriente. De hecho, aquí tenemos la corriente. La magnitud es simplemente el 1,096. Eso lo elevaríamos al cuadrado, nos va a quedar claramente un número real multiplicado por un número que es imaginario puro. Nos va a quedar entonces un imaginario puro, acá, lo que sea. Así que su parte real va a ser 0. Eso es muy importante porque nos ahorra un montón de trabajo. ¿Ya? Va a ser 0, ¿por qué? Porque nos va a quedar un j multiplicado por algo, por un número. ¿Ya? Así que no trabajen de más. Lo mismo sucede en el caso que tenemos acá. Fíjense bien ahí. Vamos a tener la magnitud, que va a ser un número real, lógicamente, elevado al cuadrado, número real, multiplicado por un imaginario puro. Nos va a quedar un menos j2 por algo, lo que sea. Estrella, si quieren poner ustedes, que es real. ¿Ya? Así que su parte real va a ser 0 también. Esto van a ser 0 watts. 0 watts. Y en el caso de acá, ahí ya es diferente. Claramente tenemos que va a ser 4 por un número real que nos va a quedar acá, porque esto va a ser una diferencia entre fasores, que va a ser un fasor. Le sacamos la parte, en este caso, perdón, la magnitud, que es un número real, y eso lo elevamos al cuadrado. Así que va a quedar real por real, número real. No va a existir este tema acá. Luego procedemos a calcular entonces únicamente para este caso. Vamos a calcular qué nos da. Vamos a escribir completo. Ya, vamos a sacar la diferencia entre I1 e I2. ¿Dónde está el I1? Ahí está el I1. Ahí. Voy a copiar por mientras acá las corrientes para que las tengamos más a mano, ¿ya? Así seguimos viendo las expresiones. Ahí. Copiamos y pegamos por acá. Ups, ahí. Aquí la vamos a poner nomás. Bien, quedaron bien. Ya, entonces vamos a restar el I1 menos el I2. Recuerden que daría lo mismo si restamos al revés, porque nos interesa solamente la magnitud. Eso no va a cambiar. Restamos I1 menos I2. ¿Dónde está el I1 menos I2? Ahí están. Sería 1,096 con ángulo de menos 69,46. Ahí está el primero, ¿cierto? El I1. El I2 sería 1,17. Voy a poner 47, no sé por qué. ¿Qué les puedo decir? Ahí, menos 48,91 el ángulo. Vamos a mirar lo que escribí porque de repente uno escribe cualquier cosa y mejor tener cuidado, ¿cierto? Ya, ahí se ve bien. Ya, ahí tenemos entonces la diferencia entre los dos fasores, lo cual va a ser un fasor, que ustedes lo ven ahí. ¿Cuál sería su magnitud? Es ese 0,41011, si lo quieren escribir así. También hay una función, si uno quiere realizarla en la calculadora o utilizarla, que se llama apps, que también calcula, miren. Le ponemos acá apps, ¿de qué cosa? De ese número. Y nos va a dar exactamente lo que sería su parte, perdón, su magnitud. ¿Ya? Y eso lo elevamos al cuadrado. Yo lo voy a escribir acá, ¿ya? Porque quiero que no tengan dudas respecto a esto, porque de verdad que es un tema que genera bastantes dudas. Así que va a ser la magnitud de, el número completo voy a poner acá. Va a ser ese 0,411, le vamos a dejar, con ángulo de menos 159. Voy a borrar esto de acá porque en realidad, como les decía, era un ejemplo para mostrar la idea de que en realidad la parte real de un número que es imaginario puro va a ser obviamente 0, ¿cierto? Porque su parte real es 0. Ahí. Y era con ángulo de 0,5, ¿cierto? Eso vamos a calcular. La magnitud al cuadrado. Voy a bajar un poquito lo que está acá. Y procedemos. Voy a hacer cada paso porque, como les digo, esto genera muchas dudas y muchas veces un error muy común es que restan las magnitudes. No se restan las magnitudes, se restan los fasores y después de ese resultado que es un fasor, se le toma su magnitud, que es diferente. Ya, así que nos queda así. Nos va a quedar entonces la parte real de 4 por ese 0,4111. Creo que está bien. Sí, sí está bien. Ya, al cuadrado. Y eso nos va a dar el resultado que nosotros buscamos. Ya, vamos a ver cuánto da. Vamos a llevar al cuadrado acá. Vamos a poner el número tal cual como está ahí. 4 por... Acá abajo. 4 por paréntesis redondo elevado al cuadrado. Le ponemos acá el 0,4111, tal como lo escribimos ahí. Y nos da 0,6760. Esa es la potencia que estaría consumiendo. Poca potencia en realidad.
Son miliwatts. Ahí. Watts. Ya tenemos entonces ese número. Estamos ok. Los otros eran 0. Ningún inconveniente. Y quiero que me digan si tienen alguna duda. ¿Ya? Así que vamos a ver acá. Así que se entiende lo que acabamos de revisar. Y yo por mientras les voy a mostrar lo siguiente. Para que se fijen, si es que nosotros hubiéramos sacado la diferencia entre las magnitudes, estaríamos completamente errados. No sería el resultado que nosotros deberíamos tener. Habría sido, por ejemplo, 1,096 menos 1,171, lo cual es erróneo. Eso no es lo que nosotros buscamos. Eso obviamente nos quedamos con la magnitud, así que lo hacemos en este caso, lo elevamos al cuadrado, para que vean que sería diferente. Nos queda eso, lo multiplicamos por el 4. Esto habría sido positivo, ¿cierto? Y como pueden ver, no tiene nada que ver con el resultado que nosotros obtuvimos. Es totalmente incorrecto. Ya habrían sido 22,5 miliwatts. Nada que ver con esto. ¿Sí? Así que recuerden, restamos los fasores, nos da un fasor y a ese le tomamos su magnitud. ¿Ya? Muy bien. Por último, vamos a calcular entonces las potencias reactivas. Como pueden ver, va a ser muy similar. Me quedó rara la U así con el tilde ahí, ¿no? Por último, obtenemos las potencias reactivas. Y ahora es muy parecido, pero es con la parte imaginaria. Las potencias reactivas. ¿Ya? Así que vamos a calcular entonces, voy a ponerlo en morado, porque podemos. Q de J6 va a ser igual a la parte imaginaria, ¿cierto? De J6. Esto es igual a lo que tenemos acá, solamente cambia que es la parte imaginaria, así que lo voy a tomar tal cual. Bueno, lo que está acá, acá y ahí, ¿cierto? Circula la misma corriente. Ahí. La parte imaginaria al cuadrado. Vamos a, ese es un número que va a ser obviamente distinto de 0. Vamos a dejar expresado el otro también. El que corresponde a el Q de 4 ohm. Y les pregunto yo, ¿cuánto da esto? Mientras escribo el siguiente. ¿Cuánto da la potencia reactiva que estaría absorbiendo el resistor de 4 ohm? Según lo que hemos estado revisando. Ahí. Ahí, ¿cierto? ¿A qué sería igual lo que dejé con esta flecha? Y que ahora está destacado. ¿A qué sería igual? Efectivamente, ¿cierto? A 0, porque como ustedes pueden ver, no está escrito, ¿cierto? Pero no lo escribí para que ustedes lo pensaran desde el punto de vista que vimos anteriormente. Claro, no tiene parte imaginaria, ¿ya? Porque va a ser la parte imaginaria de 4 por ese número, ¿cierto? Que va a ser la magnitud al cuadrado de la diferencia de estos fasores, ¿cierto? Que son dos corrientes. Ahí, claramente esto va a ser un número real, al cuadrado un número real por un número real, no va a tener parte imaginaria. ¿Ya? Así que no tenemos que calcular, así que no gasten energía en eso. Como, en realidad, como buscando trabajar lo menos posible, pero es porque lo que buscamos es obviamente calcular aquello que realmente se requiere, para que vamos a estar calculando cosas de más. Ya. Así que ahora vamos a calcular entonces las potencias que nos faltan. Vamos a calcular. Fíjense bien lo que voy a hacer, porque lo voy a hacer a la calculadora, ¿ya? Y voy a anotar solamente el resultado. Porque en realidad, como ustedes pueden ver acá, tenemos la magnitud ahí, la magnitud ahí. Así que va a ser QJ6. Acá vamos a tener el Q de menos J2. Ya. Calculadora. Miren el casco. Ahí. Ya. Entonces, para el caso de esta potencia, va a ser la parte imaginaria de este número. Por si acaso uno también podría poner la función imaginaria acá, si lo quisiera. ¿Ya? Voy a mostrarlo en un momento. Vamos a partir primero con el J6. J6 por la magnitud. Acá podríamos poner, si queremos así, no, nada nos impide. De hecho, ni siquiera requerimos poner eso, porque en realidad la magnitud, como es una sola corriente, la podemos escribir nosotros a mano.
sería únicamente el 1,096, ¿cierto? 1,096. Esa sería la magnitud. Y eso elevado al cuadrado. Claramente nos queda ese número. Ustedes pueden ver que es un 7,2373 con ángulo 90. Pero ese número, si nosotros nos fijamos bien en cómo se define esto en el plano complejo, claramente sería un número que estaría acá, en el eje imaginario. ¿Sí? Un número que tiene únicamente componente imaginaria. Ahí está. Ahí está, con un valor acá de 7,0207 y su ángulo es de 90. Por tanto, no tiene proyección al eje real. ¿Sí? Su parte real, o sea, perdón, su parte imaginaria, por tanto, sería simplemente ese 7,207. ¿Ya? Y ustedes lo pueden calcular, si así lo quieren también, de la siguiente manera, miren. Escribimos imag, ¿dónde está la M? Ahí está la M. No, esa no es la M. Ahí está la M. Imag, la G está por ahí. Ya. Paréntesis. Y nos vamos al final, con second a la derecha, llegamos al final, le damos enter y fíjense lo que nos da. Precisamente porque eso era equivalente a un J7,207. ¿Sí? Así que en definitiva nos queda, voy a escribir un paso al menos para que así lo tengan acá. La parte imaginaria de J7,207. J por 7,207. Ahí está. Ya, y eso claramente sería simplemente lo que ustedes van a ver acá. 7,207 bar. ¿Ya? Hacemos lo mismo para otro caso. Vamos a obtener entonces el valor. Va a ser menos J2. Lo pueden poner con la función si así lo quieren, pero en realidad, como les digo, queda bien directo. Por la magnitud de la corriente I3, pero al cuadrado. ¿Cuál es la I3? Sería 3,314. 3,314. Y eso elevado al cuadrado. Ahí. ¿Cierto? Va a ser 21,97 con ángulo menos 90. Ese número, si ustedes no lo ven directamente ahora, si lo expresamos en forma rectangular, así se va a ver más evidente. Va a ser claramente un menos J21,97. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces, ahora la parte imaginaria va a ser el menos 21,97. No se olviden del signo, el signo es importante. Es importante porque nos está indicando de que en realidad es una componente capacitiva la que tiene este elemento, o la que agrega en realidad, para ser más preciso. Menos J21,97. Que va a ser en definitiva negativo, ¿cierto? Su potencia compleja. Negativa 21, menos 90, menos 21, perdón, 97 bar. ¿Ya? Y claramente, como les decía, lo podíamos haber hecho toda la calculadora si quisiéramos. Podríamos haber puesto toda la función, a pesar que no se requiere muchas veces. Yo podría haber escrito lo siguiente, miren. Podría haber escrito que quiero la parte imaginaria. Se me pierde la M, la A, la G está por acá, ahí está la G. Podría poner acá los paréntesis, ¿cierto? Después le pongo el menos J2. Le podría poner multiplicado por el valor absoluto de una función al cuadrado. Perdón, el valor absoluto al cuadrado. Ahí está el cuadrado. Acá pongo el valor absoluto, o en realidad la magnitud. Lo calculo de esta forma. ¿De qué cosa? De la I3. Y acá podría escribir la 43 completa si quisiera. Pero como les decía, no se requiere. 3,314, ¿cierto? Con ángulo de menos 62,34. Porque, como les decía, esto lo podríamos haber hecho a mano, ¿cierto? Como lo hicimos recién, de hecho. Y ahí nos queda. ¿Ven? O sea, la calculadora en ese sentido lo podría resolver sin inconveniente. Y estaríamos ok con este problema. Como ustedes pueden ver, nos pedían, ¿cierto?, las potencias. Nosotros calculamos, voy a borrar las corrientes porque era más que nada para tenerlas a mano. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Mientras yo borro las corrientes. Esto va a ser lo último que va a entrar en la prueba. Y de hecho va a ser un problema tipo, un problema el problema 3, por decirlo así. Ahí. Voy a borrar eso de allá porque está como de más. Sí. Ya. Dudas de cualquier tipo.
Esto lo borramos, era simplemente el por qué nos daba la calculadora, ¿cierto? Un ángulo de menos 150, como ustedes lo pueden ver ahí. Y voy a dejar esto escrito. Esto en realidad sí es importante. Ya, bueno, si no hay más dudas, entonces le agradezco mucho su participación. Nos vemos el próximo jueves, donde vamos a resolver problemas así para la prueba. Ahí les voy a decir directamente el tipo de problemas que vamos a ver. Este ya es el problema 3, para que lo tengan presente. Tengo todavía que decidir bien cuál voy a dejar como problema 1, ¿ya? Porque el problema 2 también lo tengo pensado. Y vamos a ejercitar únicamente. Y como les decía, ya tienen 3 décimas para la prueba por el hecho de que no les subió las notas. Si mañana a las 12:20 no estuvieran publicadas las notas de todos, porque van a aparecer algunas antes, lógicamente. Pero si no mando el mensaje, tendrían otra décima más. ¿Ya? Así que nos vemos, que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. ¿Ya? Chao, chao.